¿Alguna vez te has preguntado cuáles fueron las últimas palabras de un santo que vio en sus momentos finales? Lo ocurrido en los últimos instantes del Padre Pío es tan extraordinario que desafía cualquier explicación. Desde fenómenos místicos hasta revelaciones profundas, su despedida no fue como la de cualquier persona. Toda su vida estuvo marcada por la fe, el sufrimiento y los milagros, y hasta el último instante su conexión con lo divino permaneció inquebrantable. Pero antes de revelar cada detalle de este misterio, quiero invitarte a escribir en los comentarios: Jesús, María y José guíen mi camino. Al hacerlo, no solo expresas tu fe, sino que fortaleces esta comunidad de personas que buscan la verdad y la espiritualidad. Además, deja ya tu like e inscríbete en el canal para no perderte videos que traen reflexiones e historias que pueden transformar tu vida. Ahora, prepárate para sumergirte en los momentos finales del Padre Pío, un hombre cuya vida estuvo marcada por milagros y que partió dejando un legado eterno de fe y esperanza. En los días que antecedieron su muerte, algo comenzó a cambiar en la rutina del Padre Pío. Su salud, ya frágil desde hacía años, empeoraba cada día. A pesar del extremo cansancio y del dolor que lo acompañaba, no se apartó de su misión. Continuó escuchando confesiones y dedicándose a la oración. Su entrega era total, como si supiera que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. El día 22 de septiembre de 1968 sucedió algo impresionante. A pesar de estar físicamente debilitado, el Padre Pío reunió fuerzas para renovar sus votos religiosos. Con un rosario en las manos, murmuró palabras que llevaban el peso de toda su vida de fe. Jesús, María. Estas serían sus últimas palabras, simples pero profundas, pues resumían toda su existencia. Horas antes de fallecer, hizo un pedido especial: que colocaran ante su celda una imagen de San José. Este santo, a quien siempre tuvo una intensa devoción, era considerado por él como el ejemplo de una muerte pacífica, rodeado por la presencia de Jesús y María. Durante días el Padre Pío permaneció rezando en silencio frente a esa imagen. ¿Qué veía? ¿Qué sentía? ¿Sería una señal de que sabía que estaba a punto de partir? En la madrugada del 23 de septiembre, el convento de Santa María delle Grazie se llenó de un profundo silencio. La atmósfera estaba cargada de una paz inusual. A las 2:30 de la mañana, mientras sostenía su rosario, el Padre Pío dio su último suspiro. Su alma, que tanto buscó a Dios, finalmente encontró el descanso eterno. Pero lo que ocurrió a continuación sorprendió a todos. Durante 50 años, el Padre Pío cargó con los estigmas, las llagas de Cristo que sangraban constantemente. Sin embargo, tras su muerte, algo inexplicable sucedió. Sus heridas, que durante décadas intrigaron a médicos y científicos, simplemente desaparecieron. La piel, antes marcada, quedó intacta, sin cicatrices, sin señales de que alguna vez aquellas llagas hubieran estado allí. ¿Cómo era posible? Sería un último milagro, una señal de que su misión en la tierra estaba concluida. Además, un intenso perfume se apoderó del ambiente. El aroma a flores, especialmente de azahar, fue percibido por todos a su alrededor. Este fenómeno, conocido como olor a santidad, ya había sido relatado por aquellos que tuvieron contacto con él en vida, pero ahora, tras su muerte, se manifestaba de manera aún más intensa. El funeral del Padre Pío fue un evento sin precedentes. Más de 100.000 personas se reunieron para despedirse de él. La devoción y el amor que inspiraba eran tan grandes que durante la ceremonia aviones y helicópteros lanzaron pétalos de flores sobre la multitud, creando una escena inolvidable.
Su cuerpo fue colocado bajo el altar de la iglesia de San Giovanni Rotondo, donde hasta hoy atrae peregrinos de todo el mundo. Pero, además de los fenómenos sobrenaturales que marcaron sus últimos momentos, lo que hace extraordinaria la vida del Padre Pío es el legado espiritual que dejó. Su historia no trata solo de milagros visibles, sino de un compromiso inquebrantable con Dios, aún frente al dolor, las dudas y las persecuciones. Desde joven, él demostraba una conexión especial con lo divino. Su amor por la oración era tan intenso que, incluso en la infancia, ya pasaba horas en meditación. A medida que crecía, su deseo de entregarse completamente a Dios se hacía aún más fuerte, llevándolo a ingresar a la orden de los frailes menores capuchinos. Pero su camino no sería fácil. En 1918, mientras rezaba ante un crucifijo, ocurrió algo extraordinario. El Padre Pío tuvo una visión en la que vio a un ser celestial que le mostró las heridas de la crucifixión de Cristo. Cuando la visión terminó, se percató de que su propio cuerpo había sido marcado con los estigmas. Sus manos, pies y costado estaban heridos, sangrando constantemente. Este fenómeno, que para muchos era una señal inequívoca de santidad, también atrajo dudas, críticas e incluso investigaciones por parte de la Iglesia. Durante décadas, médicos estudiaron las heridas del Padre Pío. Lo más impresionante era que, a pesar del sangrado continuo, nunca había signos de infección o de cicatrización común. ¿Cómo era posible? Para él, las marcas no eran motivo de orgullo, sino una carga que llevaba con humildad. Sufría dolores intensos, pero aceptaba cada sufrimiento como una forma de unirse a la pasión de Cristo. Además de los estigmas, el Padre Pío poseía otro don que impresionaba a quienes lo conocían, el don de la lectura de almas. Muchos fieles que acudían a él para confesarse relataban que, antes de expresar sus pecados, él ya sabía todo lo que habían hecho. Con palabras certeras, guiaba a cada persona hacia un arrepentimiento genuino, transformando vidas a través de ese don espiritual. Con el paso de los años, su fama creció y miles de peregrinos viajaban a San Giovanni Rotondo en busca de su consejo. Pero con la fama también vinieron las persecuciones. Algunas autoridades eclesiásticas cuestionaban los fenómenos que ocurrían con él y llegaron a imponer restricciones severas, prohibiéndole celebrar misas en público o atender confesiones. Estas restricciones, que podrían haber llevado a cualquiera al desaliento, fueron encaradas por el Padre Pío con obediencia y resignación. Nunca se rebeló contra la Iglesia, ni cuestionó sus decisiones. En cambio, aceptó todo como una prueba divina. Para él, la obediencia era uno de los mayores actos de fe. Sus enseñanzas siguen vivas hasta hoy. El Padre Pío siempre enfatizaba el poder de la oración, especialmente del rosario. Creía que esa era la arma más poderosa contra el mal e incentivaba a todos a rezar diariamente. Sus misas, que a menudo duraban horas, eran momentos de intensa contemplación. Incluso tras su muerte, la influencia del Padre Pío no disminuyó. Miles de fieles relatan gracias alcanzadas por su intercesión, reforzando su santidad. En 2002, fue canonizado por el Papa Juan Pablo II, convirtiéndose oficialmente en uno de los santos más venerados de la Iglesia Católica. La vida del Padre Pío nos enseña que la verdadera fe resiste todas las dificultades. Su ejemplo nos muestra que, aun frente al dolor y a las pruebas, es posible mantenerse firme y confiar en la voluntad de Dios. Y su mensaje continúa resonando en el corazón de aquellos que creen en el poder de la oración y en la misericordia divina. La influencia del Padre Pío no se limitaba a su convento o a quienes buscaban sus consejos espirituales. Su presencia era tan fuerte que se comenzaron a difundir relatos de milagros por toda Italia y más allá.
Personas que nunca lo habían conocido afirmaban haber recibido curaciones milagrosas tras pedir su intercesión en oración. Entre los testimonios más impresionantes se encuentra el de una joven llamada Gemma, que nació ciega y sin pupilas. Su familia, desesperada, la llevó a San Giovanni Rotondo para que el Padre Pío orara por ella. Tras recibir su bendición, algo imposible sucedió. Gemma comenzó a ver. Los médicos quedaron perplejos, pues, incluso sin pupilas, tenía una visión perfecta. ¿Cómo podía explicarse esto? Para los fieles no había duda. Era un milagro. Otro fenómeno atribuido al Padre Pío fue el don de la bilocación, es decir, la capacidad de estar en dos lugares a la vez. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de pilotos aliados sobrevolaba San Giovanni Rotondo con la misión de bombardear la zona. Sin embargo, al acercarse al objetivo, vieron a un fraile flotando en el cielo que levantó la mano como si los estuviera bendiciendo. Sobrecogidos por el asombro, los pilotos abortaron la misión. Más tarde, al ver una fotografía del Padre Pío, confirmaron que ese era el hombre que habían visto en el aire. ¿Cómo era posible si él nunca había salido del convento? Además de estos fenómenos, muchas personas relataban sentir un perfume inexplicable cada vez que estaban cerca del Padre Pío o de objetos que le pertenecieron. Ese olor a flores, conocido como olor de santidad, era considerado una señal de su pureza espiritual. Hasta hoy, devotos que rezan pidiendo su intercesión afirman sentir ese aroma como un signo de su presencia. Pero a pesar de todos estos dones sobrenaturales, el Padre Pío nunca buscó reconocimiento. Rechazaba cualquier intento de colocarlo en un pedestal y constantemente enfatizaba que todo lo que ocurría era obra de Dios, no suya. Su humildad se hacía evidente en cada actitud, especialmente en la forma en que enfrentaba los ataques de aquellos que dudaban de su santidad. Durante muchos años, fue objeto de sospechas e investigaciones. Algunas autoridades de la Iglesia creían que los estigmas podían ser falsificados y llegaron a someterlo a rigurosos exámenes médicos. Otros cuestionaban su popularidad, temiendo que su culto excediera los límites aceptables. Estas dudas derivaron en restricciones severas, como la prohibición de celebrar misa en público y de tener contacto con los fieles. ¿Cuál fue la respuesta del Padre Pío? Silencio y obediencia. Nunca desafió la autoridad de la Iglesia, ni se quejó o intentó justificarse. Para él, esas pruebas eran un medio de purificación, una forma de unirse aún más al sufrimiento de Cristo. Aceptó cada una de esas limitaciones sin resistencia, ofreciendo su dolor como un sacrificio a Dios. Con el tiempo, sus restricciones fueron suspendidas y la Iglesia reconoció su autenticidad. Su ministerio pudo reanudarse y volvió a atender confesiones y celebrar misas. Pero su salud ya estaba comprometida. Décadas de sufrimiento físico, combinadas con la carga emocional de su misión, le cobraron un alto precio. Aún así, nunca dejó de servir. En los últimos años de su vida, se dedicó a realizar uno de sus mayores sueños, la construcción del hospital Casa Sollievo de la Sofferenza, un centro médico para cuidar a los enfermos y ofrecer un tratamiento digno a quienes no tenían recursos. Para él, la caridad era una extensión de la fe. Cuidar del prójimo, especialmente de los más necesitados, era un deber sagrado. Ese hospital, que comenzó como un modesto proyecto, se convirtió en uno de los centros médicos más respetados de Italia, funcionando hasta el día de hoy. Pero si hay algo que el Padre Pío siempre enfatizó, fue el poder de la oración. Creía que la oración era la llave para enfrentar cualquier dificultad y fortalecer la fe. El rosario era su mayor arma espiritual.
Decía que el rosario tenía el poder de derrotar el mal y proteger a los fieles de las tentaciones. Llegaba a rezar decenas de rosarios al día e incentivaba a todos a hacer lo mismo. Para él, cada Ave María era un escudo contra las adversidades de la vida. Su amor por la Eucaristía también era evidente. Sus misas eran largas e intensas, pues revivía cada momento de la pasión de Cristo con una profundidad impresionante. Quienes asistían a sus celebraciones relataban sentir una paz indescriptible, como si estuvieran ante algo divino. E incluso enfrentando dolores insoportables, nunca dejó de celebrar la misa. En sus últimos días, ya debilitado, necesitó ayuda para subir al altar, pero aún en su estado deteriorado, su fe permanecía inquebrantable. La noche de su muerte estuvo rodeada de una atmósfera de misterio y santidad. Además de la desaparición de sus estigmas y del perfume que invadió el ambiente, hay relatos de que tuvo una visión momentos antes de partir. Según testigos, dijo haber visto 2 madres. Para muchos, esa era una referencia a la Virgen María y a su madre terrenal. Este detalle reforzó aún más la creencia de que su muerte fue una transición pacífica, guiada por el amor divino. Tras su partida, la devoción al Padre Pío solo creció. Su tumba se convirtió en uno de los lugares de peregrinación más visitados del mundo. Miles de fieles acuden a San Giovanni Rotondo cada año para rezar y pedir su intercesión. El número de milagros atribuidos a él continúa aumentando, llevando a la Iglesia a iniciar su proceso de canonización. En 1999 fue beatificado por el Papa Juan Pablo II, quien tenía una devoción especial por él, y en 2002 fue oficialmente canonizado, convirtiéndose en San Pío de Pietrelcina. Su santidad fue reconocida no solo por los milagros, sino por su vida de entrega total a Dios. El legado del Padre Pío va más allá de los fenómenos sobrenaturales. Nos enseña que la fe verdadera exige sacrificio, paciencia y una confianza absoluta en Dios. Su ejemplo nos recuerda que, independientemente de los desafíos que enfrentemos, siempre podemos encontrar fuerza en la oración. Si sientes que tu fe necesita ser fortalecida, recuerda las palabras del Padre Pío: reza, ten fe y no te preocupes. Pues incluso en los momentos más difíciles, Dios nunca abandona a aquellos que confían en Él. La historia del Padre Pío continúa viva en el corazón de millones de fieles alrededor del mundo. No fue solo un hombre que realizó milagros o que llevó los estigmas de Cristo. Fue un ejemplo de humildad, entrega y amor incondicional a Dios y al prójimo. Su vida nos enseña que, aún frente al dolor, la duda y la persecución, la fe puede ser un faro que ilumine el camino. Hoy, el santuario donde está sepultado recibe millones de peregrinos cada año. Personas que llegan en busca de una señal, de un milagro, o simplemente para sentir la presencia de un hombre que dedicó su vida a servir. Muchos relatan sentir una paz indescriptible al visitar su tumba. Otros afirman recibir gracias y curaciones al rezar pidiendo su intercesión. La Iglesia reconoció oficialmente algunos de estos milagros, lo que llevó a su canonización. Entre los casos más impresionantes se encuentra la curación inexplicable de un niño que sufría de una enfermedad terminal y que, tras una fervorosa oración al Padre Pío, se recuperó por completo. Pero el verdadero legado del Padre Pío no reside únicamente en los milagros físicos, está en la transformación espiritual que proporcionó a tantas personas. Está en el mensaje que dejó, en la esperanza que sembró en los corazones de quienes sufren. Él nos enseña que la oración tiene poder, que la fe nos sostiene y que, aun cuando no vemos una salida, Dios siempre está a nuestro lado. Su ejemplo nos recuerda que vivir una vida de caridad, humildad y confianza en Dios es la verdadera misión de cada uno de nosotros.
Si hay algo que el Padre Pío siempre enfatizó, fue la importancia de mantenerse firme en la fe sin importar las dificultades. Sabía que la vida no sería fácil, pero también sabía que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Por eso, su mensaje sigue más vivo que nunca. Reza, ten fe y no te preocupes. Y ahora, te invito a difundir este mensaje de esperanza. Escribe en los comentarios: confío en la misericordia de Dios, y fortalece esta comunidad de fe. Si este video tocó tu corazón, no olvides darle like e inscribirte en el canal para más historias inspiradoras. Recuerda, nunca estás solo. La fe será siempre tu mayor fortaleza. Nos vemos en el próximo video.